Hoy anunciamos la designación del expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, por su participación en corrupción significativa. Específicamente, Martinelli aceptó sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales de manera inapropiada durante su mandato. Esta designación impide la entrada de Martinelli y su familia inmediata, incluidos sus hijos Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, no son elegibles para entrar a Estados Unidos. Este tipo de actos de corrupción pública disminuye la confianza del público en el gobierno y reduce los recursos disponibles para escuelas, hospitales, carreteras y otros servicios. Ese día, ese 26 de enero, se dio el regreso de los hijos de Martinelli, quienes habían purgado una condena también por lavado de dinero en Estados Unidos, luego de declararse culpables. CNN contactó al abogado del expresidente y dijo que en ese momento no lo iba a molestar. Pero no fue solo el expresidente Martinelli sancionado en este caso. Vimos el anuncio fue del Departamento de Estado. Otros funcionarios de diferente nivel lo fueron. Vamos por partes. Comenzamos con Michael Moreno, quien fue presidente de la Corte Suprema de Venezuela. En el caso de Michael Moreno, miremos qué fue lo que ocurrió. Allí un jurado investigador en Miami decidió presentarle cargos por corrupción. Tiene 57 años y fue acusado de conspiración para lavar más de $10 millones en sobornos que habría recibido a cambio de fallos. Según el comunicado del Departamento de Justicia, entre los gastos de Michael Moreno, expresidente de la Corte, estarían $300,000 para la música en su boda. Pero además del expresidente de la Corte Suprema de Venezuela, también fue sancionado nuevamente Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de Paraguay. Fue sancionado y de acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, corrupción rampante que socava las instituciones democráticas. Ya el Departamento de Estado le había suspendido la visa en 2022. Pero no fue solo el expresidente Cartes. Por Paraguay también fue sancionado el actual vicepresidente Hugo Adalberto Velázquez Moreno por la misma razón. Corrupción rampante que según Estados Unidos socava las instituciones democráticas. También tiene la visa suspendida. Vamos a hablar sobre estos casos con Santiago Cantón. Eres el director del programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano y fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Santiago, de buenas a primeras, una semana en donde hay sanciones del Departamento de Estado, cargos del Departamento de Justicia, sanciones del Departamento del Tesoro. ¿Sorprende que ocurra tanto en tan poco tiempo? A ver, yo creo que en realidad, Juan Carlos, deberíamos preguntarnos por qué no ocurre más seguido, ¿no? Lo que conocemos, lo que pasa con la corrupción en América Latina. Primero pongámoslo en contexto, Juan Carlos. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de una violación a los derechos humanos, reconocida por las Naciones Unidas como una violación a los derechos humanos, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en fin. Es una violación. ¿Cuál es la diferencia con otras violaciones? No se conoce tanto a las víctimas, porque las víctimas de alguna manera existen, son muchas, numerosas y con daños muy graves y personas que se mueren por caso de corrupción, pero no se sabe quiénes son indeterminadas y eso hace que no tenga tanta atención de alguna manera. Pero corrupción se mueren niños en América Latina, niños que no pueden ir a la escuela, niños que se podrían curar fácilmente por enfermedades muy fácilmente curables, como bien se decía recién, autopistas que no son arregladas, por lo tanto hay accidentes y se muere más gente. La corrupción mata gente y es un tema grave en un momento en que acaba de salir el informe de transparencia que muestra que América Latina está peor, realmente no ha mejorado absolutamente nada. Entonces, en ese contexto se dan estos hechos y que ya tienen en Estados Unidos en particular muchos años, en base a una ley, principalmente la ley Magnitsky, que se aprobó hace 11 años y que permiten estos hechos y en general en diciembre, se hacen estos anuncios, se hicieron en diciembre pasado, donde también había muchas personas de América Latina, y si uno se pone a ver la lista, estamos hablando de cientos o miles de personas de todo el mundo que son constantemente acusadas de corrupción. Y vuelvo a la pregunta anterior, ¿no tendría que ser más seguido y no tendría que haber otros países que también hagan más de esto para ponerle fin a la corrupción, que es uno de los problemas principales que tenemos en América Latina? Y algo que llama la atención, Santiago, Estados Unidos les quita la visa, confisca bienes, pero muchos de ellos siguen activos y siguen ejerciendo sus actividades en los países. Y estamos hablando en este caso de Panamá, de Paraguay, de Venezuela, pero esos países no son la excepción. La corrupción se ha vuelto una forma de ejercer la política en el hemisferio occidental.
Lamentablemente uno de los problemas que tenemos en los últimos años, y tú lo sabes muy bien, todo lo relacionado con las fake news, que estos políticos alimenten información falsa que diciendo que ellos no tienen absolutamente nada que ver con esto, que son inocentes y tienen todo un aparato de gente que lo siguen e imponen esa narrativa dentro de sus propios países. Y lo vemos nuevamente en todos los países de América Latina. Todos estos expresidentes o exlegisladores, líderes políticos, líderes importantes, que inmediatamente salen a decir que esto es una campaña política en contra de ellos, ¿no? También lo hemos visto en Estados Unidos, eso, muy recientemente. Por lo tanto, eso permite que sigan manteniendo un poder político importante y que puedan seguir haciendo negocios. Pero se les reduce porque dentro de su país, obviamente Estados Unidos tiene un poder importante en el mundo económico mundial, por lo tanto se los limita y de alguna manera son señalados como personas corruptas y eso obviamente los daña. Por lo tanto, insisto, yo creo que ojalá todos los países hicieran esto para poder limitar a la corrupción que mata gente diariamente en América Latina. Y es otra realidad. Cualquier figura sancionada puede en su país llegar, por ejemplo, a ocupar la presidencia. Entonces viene esa dinámica. Eso tampoco parece incidir en algunos casos en el electorado para decidir votar o no por alguien que llegaría a tener una relación y se ha dado casos en que no hay una relación formal o no hay vínculos porque esa persona está sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Completamente, eso lamentablemente también pasa constantemente en todos nuestros países, y no lo limitaría a América Latina, lo diría en el mundo entero. Permiten en esta época, y nuevamente debido al impacto que están teniendo las fake news y el uso de las redes sociales, permiten crear una narrativa que hace que muchos de estos líderes políticos claramente corruptos, comprobadamente corruptos, logran mantener un porcentaje de apoyo de la población realmente alarmante y hace que logren mantenerse en la vida política y con vida política dentro de su propio país. Y la corrupción tiene muchos niveles, no es solo entre los políticos, pero ahí es muy notoria. Muchas gracias, Santiago. Santiago Cantón nos acompaña desde Ginebra, en Suiza, donde ya casi va a ser la medianoche. Muchas gracias, Santiago, por estar nuevamente en Directo USA.